12. Vayamos allá con la ayuda del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Jesús. Así de que Dios bendiga a los que nos ven por las redes sociales de la iglesia. Jesucristo es mi Salvador. Amén. Donde servimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ese Dios servimos. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios dándole gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria sea a Dios. Con esta palabra que es de Dios, con esta palabra que Dios estableció, con esta palabra usted va a ser un hombre listo y astuto en el cual nadie lo va a poder intimidar, ni nadie lo va a poder poner en tela de juicio cuando usted guarde la palabra, porque usted sabrá bien de entre lo que es justicia, juicio y equidad. Amén. Bendito Dios. Entonces la Biblia nos lleva hasta el tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino acá, y cuando vino acá, vino a encontrarse con los fariseos y con los saduceos, los escribas. Los fariseos y los escribas fueron un grupo, o los 70 que estaban puestos en el Cenerín para, como la asamblea, ¿verdad? Donde están 70, donde habían saduceos y fariseos encargados de la ley. Pero ellos, amados hermanos, cuando Jesucristo vino, todos sabemos que los fariseos y los escribas, unos los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Amén. Entonces, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, pero andaban mal delante de Dios. Amén. Y lo vamos a ver bajo la palabra de Dios en qué andaban mal ellos. Amén. Y los fariseos y los escribas o saduceos eran doctores de la ley. Cuando usted habla de doctores, que eran profesionales en cuanto a la palabra de Dios. Amén. La leían, y cuando ellos lo leían, casi por decirlo así, lo tenían hasta de memoria para contestarle a quien hiciera preguntas. Y si podían callarlo con la palabra, lo callaban. Pero pasó un tiempo en el cual los 70, los cuales son los que guardaban la ley, empezaron a tener problemas en cuanto a la palabra de Dios. Se empezó a introducir personas con dinero, personas que opinaban que se podía hacer de otra manera, y mejor no como está escrito, creyendo que el consejo del hombre es mejor que la palabra de Dios. Amén. Y vamos a verlo mucho adelante, donde dice aquí la palabra de Dios. Venían los fariseos, ¿verdad? Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?
Entonces, ¿quién había puesto lo de no recoger o no comer en el día de reposo? ¿O que no era lícito? Habían veces que los fariseos y los escribas miraban cosas en sus líderes que no les decían nada porque eran aliados entre ellos mismos. Allá, pues, entre más billetes tú tienes, tú eres bien visto en el tiempo de ellos. Porque en el tiempo de los fariseos y los escribas, los grandes o los que tenían dinero y estaban en lugares altos, ellos en realidad jamás iban a ser tocados porque ellos podían sobornar a quien fuera para poder implementar leyes dentro de la iglesia para que los favorecidos fueran ellos. ¿Ah? Me recuerdo un día que la Biblia enseña que el Señor les dijo que mi casa será llamada casa de oración, porque tenían negocios adentro de la iglesia. Y de seguro, pues cuando alguien es negociante, pues no hay ni dónde poner su tiendita. Aquí sería bueno poner una tienda, hermano, le pago para que venda churros aquí afuera de la iglesia o adentro de la iglesia, pero eso estaba adentro. Se imagina que habían vacas, había de todo, hermano, habían palomas, de todo lo que había dentro de la iglesia por tal de hacer negocio. Pero ¿quién había dejado que hicieran eso? Los escribas y los fariseos, porque ellos, los fariseos mayormente que los escribas, tenían más dinero que los saduceos. Entonces, se había introducido una nueva asamblea, no de Dios, sino de los hombres. La asamblea que había de primero siempre estaban regidos bajo la ley, bajo la palabra, para que todo el hombre que viniera aquí no pecara y le fuera bien en la tierra. Pero ellos implementaron otras leyes entre ellos mismos. Amén. Habiéndose ver, bueno, las leyes de Dios estaban siempre, pero ellos las ponían hacia los que no eran aliados, sino a los pobres, a los pecadores, ¿verdad? Pero entre ellos siempre estaban, como les dijo el Señor, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Pero por dentro tienen huesos, ¿verdad? Amén, podridos. Entonces, ¿qué dice la Biblia aquí? Le dice el Señor, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis leído la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Por eso digo que uno mayor que el templo está aquí. Dice el 11, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayere en un hoyo en el día de reposo no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Destruirle. Entonces, no les agradaba a ellos, porque cuando Jesús vino a poner en descrédito la doctrina que ellos estaban estableciendo, la doctrina que en realidad iba conforme a los hombres, y decían, si implementa su doctrina, nuestro negocio se los va a ir abajo, nuestro negocio no va a prevalecer, no va a dar mucho fruto, pero en realidad Jesucristo nunca vino a esta tierra para sacar negocio de nosotros. Nunca vino con aquel mirándonos como monedas de oro, como ahora los pastores y los escribas y fariseos miraban al pueblo de Dios como monedas de oro, hermano. Como una área donde podíamos hacer riqueza, pero Jesucristo vino y siempre los vio con ojos de amor, con la intención de ayudarnos y de levantarnos y llevarnos con Él para allá arriba. Nunca nos puso a trabajar ni a hacer tanta cosa para que le demos dinero hasta este día que Jesucristo y nuestro Padre Celestial que está en los cielos nunca ha demandado a nosotros dinero. Amén. ¿Qué es lo que demanda de nosotros, Señor? ¿Qué dije? Que Él no pide sacrificio, sino obediencia. Amén. Vamos a ver cómo los fariseos y los escribas
eran los que estaban encargados antes de llevar, como ahora los creyentes de este día, ¿verdad? Pero vamos a ver el fin de ellos, cómo terminaron por no guardar la ley, o por no guardar los mandamientos de Dios. Eligieron ellos guardar los mandamientos de Dios primeramente, antes que los de Dios. Amén. Vamos a ir, bendito sea el nombre de Dios. Ahí mismo, perdón. Dice el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino es dividido contra sí mismo y es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Así Satanás echa fuera a Satanás, mas contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por el Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede aquel alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Amén. Amén. Bendito Dios. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, el árbol bueno y su fruto bueno hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, les decía a los fariseos. Amén. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces la palabra de Dios enseña de que Jesucristo siempre estaban a la expectativa de Él para acusarle. Amén. Queriendo implementar mandamientos para que Jesucristo también los cumpliese. Pero Jesucristo vino con un solo propósito, haciéndole saber a toda la humanidad que no vino para complacer al hombre ni para complacer a nadie. Amén. En el sentido de que Él siempre se regía por la palabra. Cuando Él contestaba siempre decía, escrito está. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no se la pasaba en su casa acostado, dormido, no se la pasaba trabajando, no se la pasaba haciendo nada más que leer la Biblia, hermano. Jesús más que nadie conocía más la palabra, que más que los rabinos, más que los saduceos, más que los escribas, que cuando Él le contestaba, Él buscaban, todos ellos buscaban para tentarle y hacerle ver mal en cuanto a las cosas de Dios. Pero como dice el Señor, que Él conocía sus pensamientos, cuando intentaban tentarle, Él contestaba con la palabra. Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. 23, búsquelo, de Mateo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Lo tenemos? Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres,
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las soluciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí. Vaya, ahí termina. Les dice a los filisteos, perdón, a los fariseos y a los saduceos o a los escribas, les dice, y llaman las primeras asientos en la cena. A veces las personas piensan que cuando ellos vienen a la iglesia, ellos no se sientan en la silla del frente porque no se consideran, ellos no son fariseos, ¿me entienden? O no son escribas, pues, o sea, como piensa que estarse ahí, ser altivo uno, no. Ahora usted mira, mi hermana Sara ha mirado muchas veces, usted ha visto en las iglesias, que arriba del altar ponen ciertas sillas, 5, 4, 7, y esas sillas solamente se sientan los grandes, los poderosos, para ser vistos de todos, hermano. Aquí la hermana Sara le vamos a poner una silla, yo predicando, pero él tiene que tener su silla y la silla de la suegra allá también para que todos los vean. Son los grandes de la iglesia, los poderosos. Así ellos amaban estar en las sillas del frente. Porque había un redondel así, usted ve en las asambleas, está la asamblea donde están todos ellos, pero los que están más arriba son los que tienen más el poder. Todos ellos tenían un poder político en el cual ellos, porque ya bíblicamente ellos ya no estaban regidos por la Biblia, sino que era una política de que entonces quién tenía la razón de ellos y habían dejado la ley de Dios a un lado. Y dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se ha llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ahora, dice, los que sean mayores, el que sea mayor, ¿sea qué? Vuestro siervo. Tienen que servir, pero ahora los mayores ya no querían servir. Jesús les dijo, vosotros ponéis cargas pesadas a ellos y ni con el dedo las queréis mover. Entonces dice, no, el que las tienen que mover son ustedes los que demuestran que en verdad han aprendido la ley de Dios. Porque se imagina que alguien venga y le diga al débil que la mueva, hermanito. Entonces Jesús miraba todo lo injusto y por eso los fariseos con Jesús no cuadraban en nada. Como en el día de hoy. Ahora si usted ve, las iglesias de ahora han implementado cosas en la iglesia que nada que ver en la iglesia. Prefieren atacar o hacer otra cosa que nada que ver con la Biblia. Solamente porque él lo piensa o cree que está mal. Y eso se llama brujería. ¿Por qué brujería? Porque la Biblia enseña cuando a Saúl le dijeron, porque como espíritu de adivinación es la rebelión y la obstinación, ¿verdad? O sea que te metes en tu mente que crees que así es, tratando de adivinar que las cosas son así. A eso se les llama brujos. Por eso usted y yo no podemos venir y pensar que las cosas son así solamente porque yo pienso. No, tenemos que saber que la Biblia nos va a dirigir siempre. Amén. Amén. Dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Versículo 8. Ahora bien, ¿qué se siente la gente cuando dice apóstol? Ahora casi la mayoría de predicadores, si no es apóstol, es apóstola. Y si no es apóstol, es rabino. Pero entonces, a lo que vamos, que el Señor dice, ninguno de ustedes se sienta mayor que vosotros. Todos vosotros sois hermanos. El único maestro soy yo, les dijo. Pero los demás, nadie se puede poner más arriba que el otro porque todos somos hermanos. Y no llaméis padre a nadie.
en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está, en los cielos. ni seáis llamados maestros, porque uno, Uno es vuestro y no está diciendo, hermano, él no está diciendo, como él viene y dice, oh, aquí está mi papá, ¿cómo está papá? No, ellos están hablando de cuando hablamos de la espiritualidad, cuando dice, usted es mi padre espiritual. Usted no puede decirle a nadie que es su padre espiritual, porque su padre espiritual solamente es uno. Amén. Entonces, cuando alguien dice a uno que este es mi guía, no, el único guía se llama Jesucristo, el que nos guía siempre. Amén. Entonces, y no llames Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire bien, dicen allá, o dicen algunos, hermanos, cuando predicamos, hay predicadores que son bien heridores, que lastiman, que golpean, pero tienen que sanar la herida. Y yo pregunto, ¿cómo es sanar la herida, verdad? Jesucristo, cuando venía predicando, no hablaba de esta manera y decía, un día le dijo a los fariseos, vayan y díganle a aquella zorra que echo fuera demonios, ¿verdad? Y hago curaciones ahora y mañana, y termino mi obra al tercer día. Y le dijo a un rey, le dijo zorra y le dijo endemoniado. Y pregunto, ¿cuándo Jesús le sanó la herida a ese rey cuando lo que le dijo? Ninguna vez, ¿verdad? ¿Cuándo sanó la herida? Cuando le dijo a los fariseos, fariseos hipócritas, generación de víboras, porque devoráis las casas de, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor castigo. Entonces la Biblia me enseña, hermanos, ¿por qué Jesús no pedía perdón cuando decía esto a los escribas y a los fariseos? Porque los fariseos y los escribas ya eran en esta tierra los rivales que venían contra la palabra de Dios, de ahí mismo, de nosotros, salieron, ¿verdad? Pero ¿por qué nunca le dijo a un pecador, o nunca lo regañó y le dijo, hipócrita, generación de víboras? Porque los que estaban abajo, hermano, ellos no sabían nada. No entendían nada. Y cuando Jesús vino a los pobres, por eso ellos venían y decían, ¿por qué este come con los pecadores y vive con los pecadores y anda con los pecadores? Porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, la Biblia me enseña de que cuando los fariseos se le acercaban, se agarraban duro, y no crean que cuando Jesús se acercaba y le decía a ellos, como que le decía así, generación de víboras, enfrente. Y para que usted le diga generación de víboras a los grandes de ese tiempo, tenía que tener suficiente valor para contender contra ellos. Pero Jesús, dice la Biblia, que desde chiquitillo crecía en estatura y en sabiduría. Bendito sea Dios. Entonces, les dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito. Una vez hecho, lo hacéis vos 2 veces más hijo del diablo que vosotros. Un prosélito, ¿verdad? Hacían un discípulo y lo entrenaban y lo graduaban, y él mismo le dijo, lo hacen más que, más hijos del infierno, 2 veces más que ustedes, les dijo. Hay de vosotros guías ciegos. Decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el deudor,
necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Dice 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario antes hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué dijo el Señor? Ay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejad de lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Los fariseos se encargaban más de ver lo malo que andaba la gente y nunca tenían misericordia de ellos. ¿Sabe qué decía la gente cuando miraba a la gente mal vestida, la miraba mal? No sé qué opinaban ellos en su tiempo. Lo único que decían ellos, que iba para el infierno, que estaba condenado, porque antes para ellos era más fácil, hermano Ronnie, condenar a las personas que darles una oportunidad, que rescatarlas de las manos de las tinieblas. ¿Qué dice la gente cuando ve a un drogadicto? ¿Se lo merece? ¿Ya? ¿Y qué? Es más fácil decir, saquemos lo que él lo merece. Dice ahí: vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis y la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Tenemos que aprender que la Biblia nos enseña de que si no leemos la Biblia, probablemente hoy vayamos caminando por el camino malo, siempre recordándonos que el Señor nos ha dejado esto para que no seamos como los fariseos, guías ciegos, que colase el mosquito y tragase el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro está lleno de robo y injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso. ¿Sabe por qué ese texto no le gusta a la gente mucho leer el capítulo 23? Porque habla de lo hipócritas que eran ellos, los fariseos y los escribas. Y nosotros a veces lo vemos reflejado y dice, ese tema no me gusta. Cuando uno lo vea, porque sabe que le está diciendo, tú vas por ese mismo camino. Y Jesús les dijo, ¿acaso de generación de víboras, quién les ha enseñado a huir del fuego, verdad? Porque en realidad esto enseña muchas cosas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos, o los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis a los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, nos hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de ¿qué? Aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas,
y de ellos aún mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre injusta que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. ¿A quién mataste, verdad? Podemos ir a segunda de Crónicas 24:20. Segunda de Crónicas 4:20. Perdón. Segunda de Crónicas 24:20 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Jehová no les vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y él lo que lo demande. Dice la Biblia que juicio sin misericordia será al que juicio sin misericordia haga. Entonces a Zacarías lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque estaba diciendo que se habían apartado de los mandamientos de Dios. Se habían apartado los mandamientos de Dios y ya no oían la palabra de Dios. Y cuando ya no oyes la palabra de Dios, empiezan a implementar cosas que no tienen nada que ver en la palabra de Dios. Y el pueblo empieza a hacer cosas desagradables en la iglesia, en la cual Jesucristo la miró y iba a las sinagogas y miraba el relajo que ellos traían. Amén. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 8. Todos conocen esa parte de la Biblia. Y la mayoría la recitan cuando se sienten atacados. O cuando andan en pecado, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, cada uno se fue. La mujer en adulterio, ya la han oído, ¿va? Miles de veces, hasta nosotros le hemos dicho: el que esté sin pecado tire la primera piedra, ¿verdad? Viene y dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de ¿qué? Y le dijeron: y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ok, ahora bien, miren los fariseos como eran de hipócritas, hermana Carmen. Llegaron con una mujer hallada en adulterio. Pero miren en la Biblia, bendito sea Dios, vamos a ir, dice, porque bien, solo dijeron ellos. Y en la ley de Moisés mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Levíticos 20:10. ¿Qué dice Levíticos 20:10? Si un hombre cometiere adulterio ¿Qué dice? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adúltero y la adúltera serán muertos, ¿verdad? Serán muertos.
definitivamente. Esa es la ley de Dios. Pero ellos vinieron y cuando fueron, y pues dice que la hallaron en el auto. Ahí estaba el marido también. Digo, ahí estaba el hombre también cuando le encontraron. Porque para que la hayan encontrado, no creo que ella solita estaba. Le encontraron con el hombre, pero los fariseos, dice la Biblia, que buscaban tentarle a él. ¿Verdad? Pero porque ellos si son tan justos, tan estrictos, ¿por qué no llevaron al hombre? A lo mejor era amigo de ellos, o era un hombre de buenos bienes, ¿verdad? Entonces la Biblia enseña que tenían que matarlos, cabalmente como ellos dijeron, pero el día que llegan solo con una mujer. Pero el hombre, no sé qué se le hizo, se les pegó la carrera, pero a él no lo llevaron. La pobre mujer la llevaron ahí, quizás está desnuda, mirá, la llevamos en el auto. ¿Tú qué dices? Pero mire Jesús, sabiendo de ellos, dice, más esto decían, ¿qué dice? Tentándole. Para poderle acusar, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Como insistían, dice que lo volteó a ver, hermano, y les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero, díselo, y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? De los que te acusaban. Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. Nadie te condena. Entonces le dice, vete y no peques más. Los fariseos llegaron y venían buscando la manera. Nunca ellos, si ustedes se dan cuenta, en todas las ocasiones que trataban de condenar a Jesús, ellos nunca mostraron misericordia hacia los demás. Cuando usted no muestra misericordia a los demás, téngalo por seguro que el día del juicio, la condena que venga contra usted va a ser doble, hermanito. Doble, en la cual usted, hermanito, no sé cómo condenó a sus hermanos. A veces los ve medio apagaditos y usted dice, hermano va para el infierno. Uno tiene que venir y tomarle la manita, hermanito, oremos, porque mire que Dios va a obrar en su vida. Pero realmente los fariseos y los escribas habían dejado la ley. Y como les dijo el Señor, bien dijo Isaías de vosotros, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Cumpliendo mandamientos de hombres y aboliendo mis mandamientos. Habían preferido oír a los hombres porque temían más a los hombres que al Señor. Bendito sea Dios. Entonces la Biblia o la iglesia tenía que ser reformada, hermano. Reformada y poner hombres que no le complazcan el deseo a nadie en la iglesia. Porque hoy en día las iglesias que están ahora, usted las ve que a veces están oscuras, están y de dónde han sacado de estar en la oscuridad. Aleluya. Alguien le dijo que, mire, yo allá, aquí no, hermanito. Aquí no es que allá, aquí prenden las luces. Allá en el templo las lámparas estaban prendidas, dice la Biblia. No dice que las lámparas estaban apagadas cuando estaba el culto alabando a Dios, sino que prendidas para que el gozo del Señor esté en nuestra vida. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Pero ahora, la iglesia de ahora no le quita nada o no le debe nada a los fariseos y a los escribas en cuanto a las cosas que ellos hacen. Si usted va a las iglesias, han puesto cosas que en realidad se preocupan más por lo que piensa el hombre que por lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Marcos capítulo 7.
Marcos 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a ¿qué? A la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Oiga bien, aquellos hasta se restregaban las manos, hermanos, porque para ellos era pecado. Pero en realidad habían pecados ocultos en la vida de cada uno de ellos, mayor que lo que estaban haciendo. Y solo porque los discípulos de Jesús vinieron y comían con las manos sucias. ¿Usted ha comido alguna vez con las manos sucias? Come uno y mayormente cuando uno está en el pueblo y come mango maduro, en chorreadera aquí, mi hermanito. Así, ¿verdad? Así se miraban los discípulos del Señor, pero aquellos, dice, que los condenaban. ¿Y desde cuándo? ¿Y quién impuso eso que se tenían que lavar las manos? Fueron ellos, porque la gente de billetes es bien delicada, hermano. La gente de billetes se la lleva delicadita, que en realidad quieren poner cosas en la iglesia. A veces los pastores de las iglesias, al que más carros tiene, el que más dealers tiene, al que tiene más petroleras que le da billetes para la iglesia, le concede los deseos, hermano. Oh, hermano, lo vamos a poner así aquí, parqueo especial para el fulano. No, aquí no hay nadie especial en esta iglesia. Ahí tanto se puede parquear como el que sea. Alabado sea el nombre de Dios, porque no va a haber preferencia de nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña de que ellos venían y los condenaban solamente porque no se lavaban las manos. Hay personas hoy en día, en el tiempo de antes, hermano Ronnie, la gente pobre a veces que ni agua tiene, hermano, ¿y cómo se va a lavar? No tenemos agua, entonces ¿qué vamos a aguantar hambre? Sí, no tienen que comer. Y los ricos tenían hasta sirvientes. Lávame las manos, hermano Christopher. Y lávame las manos. Hermano, yo no lavo de ahí, vea tranquilo. Sí, porque los que tienen dinero hacen así, ¿o no? Lávame los pies. Se suben al altar y hasta en pinganilla, pero ¿quién viene? Está todavía con un montón de mozotes quitando. ¡Ey, ¿por qué tira basura en el altar? Quédese allá afuera del culto, allá mirá ahí el culto, porque aquí adentro no puede entrar. Me imagino que había excepción de personas y Jesús al ver todos los pequeñitos allá, Jesús venía y empezaba a hablar con ellos y les decía, mire, porque los fariseos, todos los judíos, aferrados, dice, a las tradiciones de los ancianos y muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los Lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con... Oiga bien, y claramente les decía, ¿por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ya habían cambiado la doctrina, entonces ahora habían hecho una otra doctrina y ahora vivían como ellos bien les parecía. Hermana, aquí usted puede venir como sea, aquí con que usted es diezmo, usted puede venir hasta en bikini, hermano. Puede venir como quiera, porque usted se da cuenta, y no estoy mintiendo, hay gente que va a otra iglesia, hermanito, las hermanas van con unos vestidos que se les nota todo, hermanito, hasta el color del bikini que andan. Y usted lo ha mirado, ¿no, hermano? Van, hermano, y viajan con unos taconotes que antes pueden caminar, ¿me entiende? Y usted, el pastor, pues feliz, pues el pastor, pásenlas al frente de las hermanitas, vamos a ministrarlas, dice. Y después yo quiero platicar con usted, sierva, porque tengo una profecía para usted. La mete para el cuarto. Ya la saca como medianoche. Bien contenta la sierva, ¿verdad? Le llegó una bendición y ahora va a ser mamá. Esa es la bendición que ellos tienen. ¿Pero por qué? Porque ellos vienen y hacen lo que ellos quieren. Entonces la Biblia dice, ¿dónde nos quedamos? Respondiendo él les dijo, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Oiga bien, Jesús siempre les dijo, mire, nunca les dijo algo que él pensaba, sino que les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, ¿como qué? Como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón ¿qué? Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Oiga bien, y ese mandamiento hasta este día está vigente. O ya no. Está el día que el hermano Junior, el hermano Christopher, el hermano Avisay, maldiga a su madre, por mandato de Dios, dice que muera. Irremisiblemente. ¿Qué es irremisiblemente? Ya no hay solución. De una vez. Pero mire bien, los fariseos hipócritas habían puesto otra ley que salvara a los malcriados, hermano. Porque de seguro ellos eran igual, pues me entiende. Cada quien va del mismo lado de su equipo, ¿verdad? Dice. Estamos en el 11. Pero vosotros decís, perdón, no. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Lea Éxodo 21:17. Y alguien más, léame por favor, Levítico 29. Gloria sea a Dios. Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Éxodo 21:17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Ahí está, ¿verdad? Es lo que dijo Dios. Todo aquel que maldijera a su padre o a su madre, ¿qué dice? Muera irremisiblemente, pues. No va a haber perdón. Por mandato de Dios. Si ellos son justos y que venían diciendo de que hay que hacer las cosas bien, va, pues hagámoslas bien, pues si las vamos a hacer bien, pues. Aquí yo quiero que han dejado muchos cadáveres vivos por acá, porque yo he mirado que estos han venido faltando el respeto a sus padres. Y mire bien lo que pasó. Dice el 11, pero vosotros decís, basta que diga el hombre al padre. Oiga bien, ese es un mandamiento de ellos. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre. ¿Qué dice? Escorban. ¿Lo tiene? Marcos 7:11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre. Escorban. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Oiga bien, es que estos son bien mañosos, ¿verdad? Son bien vivos, ¿verdad? ¿Sí entiende el versículo o no? Ya Dios había dicho esto. Todo el hijo que maldijera a su padre y a su madre, muera. Si maldice a su madre, que muera. ¿Por qué no? ¿Por qué había puesto ese mandato el Señor? Para que se relajaran. Pero mire bien, ellos vienen y dicen, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte. Y dice el 12, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
pobre viejito muriéndose ahí, pero ellos dijeron, mire lo que dice. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte. Ok, mi ofrenda a Dios, o sea, decidió dejar todas las cosas en la iglesia. ¿Para qué? En lugar de bendecir a su madre, lo dejó toda a la iglesia, hermano. ¿Y quiénes estaban en la iglesia? Los fariseos y los escribas que estaban atesorando el billete, hermano. Ellos querían billete, hermanito. Usted no tiene que bendecir a su mamá. Usted diga que usted la ofrenda para Dios. Usted la ofrenda para Dios. Tráigala a la iglesia porque su mamá solo dígale que es una ofrenda para Dios y que, pues, que se espere ella. ¿Verdad? Entonces ellos habían abolido el mandamiento y ahora los hijos ya no estaban honrando a los padres. Pero eso no lo miraban como un pecado ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo habían establecido. Amén. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y atended, nada hay fuera del hombre que entre en el hombre, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera de que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Entonces los fariseos siempre querían acusar al Señor. Y entonces los fariseos siempre, hermano, son aquellos que están viendo de acusar al hermano. Y nunca, hermano, ellos pueden decir de los demás que hay una salvación para ellos. ¿Por qué? Porque cuando no hay el deseo de ayudar a los demás, cuesta, hermano. Bendito sea Dios. Volvamos al 23. Bendito sea Dios. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces me dijo ahora un muchacho, yo le llamé a una iglesia para que me vinieran, que necesitaba ayuda, y les dije dónde vivía y ya no me contestaron. Y cuando alguien en realidad vive la palabra, hermanito, va a hacer lo posible, hermano, por rescatar esa vida. Pero cuando no le interesa la vida, como Jesús les dijo, ¿acaso si cayendo una oveja en un hoyo no le van a rescatar a ustedes? ¿Cuánto más un hijo de Dios que vale más que una oveja? Pero ellos siempre, lo que iban mirando era el billete. Ellos lo que les importaba estar bien, ellos, los demás que se mueran. Entonces ahora, ¿qué nos enseña el Señor? Que la misericordia, la justicia, la misericordia y la fe tienen que estar en nosotros siempre. Amén. Que cuando venga un vagabundo, venga una persona mal vestida, nosotros le vamos a enseñar lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Amén. Para que todos podamos caminar bien. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Así de que póngase sobre sus pies. Dios nos ha hablado por su palabra para que podamos ser hombres fieles. Bendito sea Dios.